Un vestido bordado con hilos de oro, una limusina cubierta de diamantes, porque cuando se trata de bodas reales, el protocolo no conoce límites y el presupuesto mucho menos. Pero, ¿cuál fue la boda más cara de todas? Hoy en Gisella's Style te llevamos a un recorrido por las 10 bodas reales más caras de la historia. No solo hablaremos de cifras, sino de vestidos, joyas, banquetes imperiales y escándalos. Pero antes, quiero saludar con mucho cariño a algunas de ustedes que me dejaron su nombre en los comentarios. María Espí desde Madrid, Cecilia Santis y Mercedes Dorrego. Gracias por estar aquí, por comentar y por formar parte de esta comunidad tan especial. Quédate hasta el final y no olvides dejar tu nombre y desde dónde me estás viendo aquí abajo en los comentarios. ¡Comenzamos! Puesto número 10. Eugenia de York. No será reina, pero ese día en Windsor, todos los ojos estaban sobre ella. Eugenia de York, hija del príncipe Andrés y Sarah Ferguson, se casó con su amor de toda la vida, el empresario Jack Brooksbank, el 12 de octubre de 2018. La boda se celebró en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor, con más de 800 invitados cuidadosamente seleccionados. Su vestido fue diseñado por Peter Pilot, valorado en más de $135,000. Un vestido pensado especialmente para resaltar su elegancia y mostrar con orgullo una cicatriz de escoliosis en la espalda. La corona que usó, ojo, no era prestada por Cartier como Meghan o Kate. Era la tiara de esmeralda de la colección personal de la reina, con una gigantesca esmeralda en el centro. Solo esa pieza valía millones. Una joya histórica que robó todas las miradas. El banquete mezcló lo clásico con lo moderno, desde canapés británicos hasta pizzas gourmet y tequilas personalizados en honor al trabajo de Jack, además de una fiesta internacional al día siguiente, desde paellas españolas, carne argentina, arroz nicaragüense. Todo coronado con una torta de red velvet y chocolate de 5 pisos. Y los invitados, desde George Clooney hasta modelos de Vogue. Eugenia no tenía el foco mediático, pero su lista VIP hablaba por sí sola. La seguridad y la logística elevaron los costos a unos $3.6 millones. Pero lo más valioso de aquella boda no fue el precio, sino el mensaje. Discreta sí, pero con clase. Puesto número 9. Príncipe Hussein de Jordania. En el 2023, Amman se convirtió en el epicentro del glamour real, con una boda que fue seguida por millones en todo el mundo. Cuando el príncipe heredero Hussein, hijo del rey Abdalá II y de la icónica reina Rania de Jordania, contrajo matrimonio con Rajwa al-Saif, una joven arquitecta saudí de familia noble, que pronto conquistó no solo a la familia real, sino también al pueblo jordano. Rajwa lució 2 vestidos, uno clásico de Elisab con silueta estructurada y otro moderno de Dolce & Gabbana con capa fluida. Hussein, impecable, en uniforme militar, la esperaba en el palacio de Zahran. Luego, en caravana escoltada por la Guardia Real, se trasladó a los recién casados al palacio de Al-Husseiniya, en medio de celebraciones masivas en las calles. Entre los invitados se encontraban reyes, príncipes y jefes de Estado en todo el mundo, desde Guillermo y Máxima de Holanda, pero quien realmente acaparó mirada fue la madre del novio, la reina Rania, que volvió a ser el centro de atención global con su elegancia impecable. El banquete incluyó cocina árabe con un toque moderno, acompañado de música, espectáculos y fuegos artificiales. Todo ese despliegue de lujo, seguridad y protocolo elevó el costo a cerca de $12 millones. Y ahora dime, ¿para ti esta boda merece estar en el top de las más lujosas? ¿O crees que hubo otras con aún más glamour? Comenta abajo, que te leo en los comentarios. Puesto número 8. Mari Chantal y Paplos de Grecia.
¿Cuánto gastarías en una boda si tu suegro fue rey y tu papá es multimillonario? ¿5 millones? ¿10? En 1995, Mary Chantal Miller, heredera de una fortuna de perfumes, se casó con el príncipe Pavlos de Grecia, hijo del último rey heleno, una monarquía que ya no existía desde 1973. Aunque la monarquía griega ya no gobernaba, su estilo de vida era más que real, y su boda también. El vestido de Mary Chantal fue diseñada por Valentino y costó $225,000. Había 1,400 invitados, incluso la realeza de toda Europa, banqueros, diseñadores y magnates del jet set internacional. Se celebró en Londres, en la Catedral Ortodoxa de Santa Sofía. El banquete, realizado en el Palacio de Kensington, con tanto caviar y champán, la factura final superó los $8 millones. En los 90, ajustado al 2025, hablamos de entre 24 y 25 millones de dólares. Una boda fastuosa, símbolo de lujo sin corona, que demostró que incluso sin un reino, los griegos aún sabían celebrar como reyes. ¿Y tú qué opinas? ¿Vale la pena gastar tanto en una boda si tu reino ya no existe? Y antes de continuar, no olvides darle like a este video para poder subir más videos. Suscríbete y comparte y seguimos con el puesto número 7. Leticia Ortiz y Felipe VI. Una periodista en televisión, un príncipe heredero y una boda tan espectacular que paralizó Madrid. El 22 de mayo del 2004, el entonces príncipe Felipe de Borbón se casó con Leticia Ortiz, en una ceremonia que fue tan histórica como costosa. El vestido de Leticia fue diseñado por Manuel Pertegaz, seda natural, cola de 4.5 metros y bordados de hilo de oro. La misa en la Catedral de la Almudena duró casi 2 horas, con transmisiones en vivo, traducción simultánea y cobertura mundial, bajo estrictos protocolos de seguridad con calles cerradas, francotiradores en los tejados y helicópteros sobrevolando el cielo de Madrid. La lista de invitados fue digna de una cumbre internacional: reyes, príncipes, presidentes y figuras de todo el mundo. Y mientras tanto en las calles, cientos de miles de personas celebraban a los recién casados. Todo ese despliegue convirtió a esta boda en la llamada boda del siglo en España. Y no era para menos. El costo se estimó en unos $30 millones de la época, que ajustados al 2025 equivalen a cerca de $37 millones. ¿Y tú qué piensas? ¿Fue el gasto justificado para la boda de una futura reina o demasiado para un país en plena crisis de imagen de la monarquía? Te leo en los comentarios. Puesto número 6. Príncipe de Brunei. En el pequeño pero riquísimo sultanato de Brunei, el lujo no se mira en flores ni en pasteles, sino en oro. Cuando el príncipe heredero Al-Muqtadi Billah, hijo del sultán de Brunei, contrajo matrimonio, una joven estudiante se convirtió en princesa de inmediato. El país entero se transformó en un escenario de cuento oriental, financiada con petrodólares. La ceremonia tuvo lugar en el majestuoso palacio Istana Nurul Iman, el más grande del mundo, y se extendió durante 2 semanas enteras. Entre los lujos visibles, una limusina dorada para los novios, 103 autos de lujo en procesión. El príncipe llegó con trajes bordados en oro puro y Sara con un vestido decorado con diamantes y una tiara y joyas que parecían más bien tesoros de museo. Y como si fuera poco, la pareja recorrió la capital en un Rolls Royce abierto, saludando a multitudes que se agolpaban para verlos. Mientras los banquetes tenían platos de chef internacionales, fuentes de jugo de frutas tropicales y mesas con más oro que porcelana, los invitados recibieron recuerdos bañados en plata, seguridad y banquetes interminables. No sorprende que esta boda alcanzara un costo original
de 42 millones de dólares. Una boda deslumbrante, donde el lujo fue tan abundante como el petróleo que sostiene al reino de Brunei. ¿Qué te pareció esta boda? Te leo en los comentarios. Puesto número 5. Kate Middleton y Príncipe William. En el 2011, el mundo entero se detuvo para ver cómo la joven plebeya que conquistó al heredero al trono británico se convertía en la duquesa de Cambridge. La boda fue un espectáculo global. Más de 2.000 millones de personas la vieron en vivo, desde todos los rincones del planeta. Catherine deslumbró con un vestido de Alexander McQueen, diseñada por Sarah Burton con encaje bordado a mano y una cola de casi 3 metros. William, con un uniforme de gala, la esperaba en la abadía de Westminster, donde se reunieron con más de 1.900 invitados, entre ellos reyes, primeros ministros y celebridades internacionales. Tras la ceremonia, la pareja recorrió Londres en el carruaje real, saludando a multitudes que llenaban las calles en un ambiente de euforia colectiva. Y como detalle curioso, hasta el extravagante sombrero de la princesa Beatriz se volvió tendencia mundial, generando memes y titulares en todos los diarios. El banquete incluyó un enorme pastel de frutas de 8 pisos. Todo ese despliegue tuvo un costo estimado de 34 millones de dólares en el 2011, que ajustados al 2025 equivalen a más de 42 millones de dólares. ¿Y tú? ¿Crees que la boda de William y Catherine fue la más mágica de la realeza moderna o solo un espectáculo demasiado caro? Déjamelo en los comentarios. Puesto número 4. Meghan Markle y el príncipe Harry. Una actriz americana, un príncipe rebelde y una boda que dividió al mundo en dos. Los que creían en los cuentos y los que sabían que este tenía más de una lectura. En el 2018, la capilla de San Jorge en Windsor se convirtió en el escenario de una boda que rompió moldes y atrajo la mirada del mundo entero. Harry, el príncipe rebelde de la familia real británica, se casaba con Meghan, una actriz estadounidense divorciada y feminista. Una unión que desde el principio fue tan celebrada como criticada. Afuera, miles de curiosos. Adentro, una orquesta de gospel y una atmósfera que rompía moldes sin perder etiqueta. Meghan eligió un vestido sobrio para Givenchy con un velo de 5 metros. La lista de invitados parecía salida de Hollywood. Oprah Winfrey, George y Amal Clooney, Serena Williams, David y Victoria Beckham, todos mezclados con reyes y príncipes de Europa. El costo total del evento se estimó en 45 millones de dólares en su momento. Hoy, más de 50 millones. La mayor parte fue destinada a seguridad, con despliegue militar, control de drones y vigilancia aérea. La recepción tuvo un lugar en Frogmore House con un menú moderno, cócteles personalizados y música hasta entrada a la madrugada. Ese día Meghan no solo se convirtió en duquesa, sino en un ícono de ruptura dentro de la realeza británica. ¿Qué opinas de esta boda? Te leo. Puesto número 3. Charlene y Alberto de Mónaco. En el 2011, el pequeño pero millonario Principado de Mónaco se vistió de gala para una boda que parecía salida de una película, aunque con guión de drama. Charlene, ex nadadora olímpica sudafricana, se convirtió en princesa con un vestido de Armani Privé, confeccionado con más de 40.000 cristales Swarovski y bordados de nácar. La boda no fue un solo día, se celebró durante 3 jornadas completas. Hubo desfiles náuticos en el puerto, conciertos con estrellas internacionales y fastuosos banquetes en el Palacio Grimaldi. Todo el Principado parecía rendirse ante su soberano. Pero detrás de ese lujo comenzaron a circular rumores de todo tipo, que Charlene habría intentado fugarse antes de la boda, que se sintió atrapada por la presión de la casa real y que su expresión más seria que sonriente alimentaban las sospechas de un matrimonio diplomático. Lo cierto es que fue una celebración digna de Mónaco.
Lujo desbordante, glamour y rumores a partes iguales. El costo total se calcula en unos 60 millones de dólares, que ajustados al 2025 equivalen a alrededor de 70 millones de dólares. Una boda que dejó una pregunta en el aire. ¿Fue el gran cuento de hadas del Mediterráneo o un matrimonio forzado por el deber? Te leo en los comentarios qué opinas. Puesto número 2. Diana Spencer y Príncipe Carlos. Fue llamada desde el inicio la boda del siglo. El 29 de julio de 1981, el mundo entero se paralizó para ver cómo una joven institutriz de 20 años se casaba con el heredero del trono británico. La ceremonia se celebró en la Catedral de San Pablo de Londres con más de 3.500 invitados y 750 millones de espectadores siguiendo cada detalle por televisión. Una cifra nunca vista hasta ese momento. Diana apareció con un vestido diseñado por David y Elizabeth Emanuel, de tafetán de seda marfil y encaje antiguo, con mangas abullonadas y detalles bordados con 10.000 perlas. Pero lo más inolvidable fue la cola de más de 7 metros, la más larga en la historia de la realeza británica. La carroza dorada llevó a los recién casados por las calles de Londres, donde millones de personas vitoreaban a la joven princesa, que pronto se convertiría en un ícono mundial. Detrás del esplendor, sin embargo, ya existían tensiones y secretos que solo años después saldrían a la luz. Pero en ese momento todo parecía un cuento de hadas. El costo total de la boda se estimó en unos 53 millones en 1981. Ajustados al 2025, equivale a cerca de 110 millones de dólares. Una boda histórica, majestuosa y quizás la más recordada de todos los tiempos. Y ahora dime, ¿para ti fue realmente el mayor cuento de hadas de la realeza o el comienzo de la tragedia de Diana? Puesto número 1. Mohammed bin Yasser y Princesa Salama. En 1981, Abu Dhabi fue escenario de la boda más cara de la historia, una celebración que todavía hoy parece imposible de igualar. Mohammed bin Zayed, príncipe heredero de Abu Dhabi y actual presidente de los Emiratos Árabes Unidos, se casaba con la princesa Salama bin Hamdan. El festejo duró 7 días completos. 20 camellos cubiertos de joyas transportaron los regalos de boda hasta la novia. Los banquetes incluían platos legendarios servidos en vajilla de oro, mientras danzas tribales y espectáculos nocturnos iluminaban los cielos del desierto. Los jeques del Golfo, miembros de casas reales, empresarios y líderes de Estado viajaron hasta Abu Dhabi para presenciar lo que fue mucho más que una boda, una demostración de poder y la riqueza de una nación en ascenso. El costo total superó los 100 millones de dólares en 1981, pero ajustados al 2025 equivaldrían a más de 250 millones de dólares, un récord absoluto, una boda que unió a 2 familias y que pasó a la historia como la más cara jamás celebrada. Y ahora dime, ¿crees que este derroche de lujo es un símbolo de tradición y poder o un exceso difícil de justificar? Te leo en los comentarios. Y así terminamos este recorrido por las bodas reales más caras de la historia. Cuéntame cuál fue tu favorita. Y antes de despedirme, quiero mandar saludos especiales a quienes siempre comentan y apoyan este canal.